Al ego le encanta hablar mal de quien no se encuentra presente y le gusta ser cruel con el que se halla presente, juzgando fríamente sus errores, sus comportamientos. En ese momento, totalmente dormidos nos encontramos, totalmente fascinados con todo lo que estamos diciendo. Nos puede pasar a cualquiera. La conciencia no es la que está hablando, no es la que está haciendo en ese momento. Y al estar dormidos, entonces el ego hace con nuestro cuerpo lo que quiere, es decir, con nuestras palabras. Nosotros caemos en la trampa del juicio. Lo que más le agrada se junta con distintos aspectos negativos de nosotros, con distintos yoes, con distintos agregados, con el ego, para dañar la reputación de una persona ausente. Lo que no sabemos aquí es que esas palabras que nosotros estamos expresando en un momento determinado con alguien más retumban, resuenan, ellas van cargadas de energía, porque ha habido un movimiento dentro de nosotros, una fricción o un movimiento, una magia que ocurre dentro del cuerpo para que esas cuerdas vocales saquen al exterior todas las palabras y retumben en el medio ambiente, en ese ambiente en el que nosotros mismos estamos. Entonces, esas palabras son como una fuerza que impacta al más cercano, al que se encuentra allí, primero a aquella persona que está siendo receptora, que está recibiendo el mensaje, y directamente quién está más cerca de esos comentarios. ¿Quién está más cerca de las palabras negativas que alguien está expresando hacia una persona que se encuentra ausente? El dueño de las palabras, es decir, quien lo está diciendo, siendo él el primer impactado. Luego uno se ve juzgado, se ve criticado, se ve envuelto en chismes, en mentiras, en juicios de valor, y no entendemos el por qué. Si no nos conocemos, nunca vamos a entender el por qué nos pasa lo que nos pasa. Nosotros hemos escuchado decir que el verbo es sagrado. Bueno, eso es muy profundo. La palabra es sagrada, que nosotros creamos con el verbo, ¿cierto? Que nosotros creamos. Nuestras palabras son poderosas. Nos damos cuenta que podemos destruir las ilusiones de alguien, podemos dañar la reputación de una persona, que aunque sea cierto lo que nosotros vayamos a decir, no nos compete a nosotros decirlo, no nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a la tarea de conocernos y nosotros no sabemos si somos igual o quizás peor que aquella persona. Cuando estamos juzgando el comportamiento de alguien, estamos completamente dormidos sin darnos cuenta que nosotros podemos ser peor. De hecho, estamos siendo peor en ese momento porque estamos juzgando algo que ya sabemos que está mal. Porque tenemos que mencionarlo, porque tenemos que gritarlo más, decirlo más, llevárselo a otra persona, para que aquella persona también cree una imagen de la otra que no se encuentra presente y de pronto, si está muy dormida, pues termine juzgando a aquella persona o hablando mal de ella sin conocerla. Termina creyéndose todo el cuento de lo escuchado y replicando lo mismo que escuchó, o quizás agregando o quitando un poco en su mente para sacarlo al mundo exterior y así incrementar la onda negativa que en el medio ambiente hay. Entonces ahí va cuando ya todo nos sale mal, cuando no entendemos muchas cosas, cuando de pronto nos vemos así envuelto en cuentos, envuelto en aspectos que no son muy agradables. Entonces cuando nos ponen el freno de mano, cuando alguien juzga nuestro comportamiento, cuando alguien ya nos toca a nosotros estar en ese lugar, entonces ahí ya nos duele, ahí ya no nos gusta, ahí ya nos molesta, ahí ya somos los más buenos y eso es injusto. Pero no, nada, por eso hay que reflexionar sobre todo lo que nos sucede, porque no pasa en vano, no pasa por casualidad, no pasa porque nosotros hemos sido muy buenos, no nos pasa porque sea injusto, nos pasa porque nosotros necesitamos aprender amorosamente. Amorosamente no aprendimos, entonces nos toca un poquito con dolor para que podamos despertarnos, es decir, como cuando te dan una cachetada
para que despiertes, para que te calmes. Hemos visto cuando personas están muy eufóricas peleando, discutiendo o con una ira desenfrenada que se enceguece, le dan de pronto una palmada en la cara para que reaccione. Entonces esas palmadas son las que nos dan a nosotros la vida para despertar, para darnos cuenta que ninguno en la tierra, ninguno de los que estamos aquí, estamos libres de culpa, estamos siendo perfectos con nuestros actuares. Y entre más callemos, entre más ocultemos nuestra voz, nuestra palabra en cuanto a lo negativo, pues más beneficio nos estamos dando a nosotros mismos, porque ellas retumban, nada se queda en el aire. Retumban, recordemos, mira, si tú analizas, tú estás respirando en este momento, inhalas un oxígeno, un aire, pero así como inhalas también exhalas, es decir, de lo que das, recibes. Entonces todo lo que nosotros damos, recibimos. Lo que pasa es que cuando nos toca recibir lo amargo, no nos gusta, pero cuando nosotros recibimos lo bonito, lo agradable, no lo valoramos. Entonces lo volvemos costumbre y ni siquiera las gracias damos. Ahí, en ese momento, cuando algo te está saliendo muy bien, cuando nos está saliendo muy bonito, entonces ser un poquito más apegados, digámoslo, o más apegados no, como más conectados, integrados con nuestro ser, con nuestro Dios, para dar las gracias por aquello que está ocurriendo, por aquello bonito que pasa, por lo maravilloso que la vida nos ofrece, nos da, y que nos demos cuenta de aquello, que seamos conscientes de las cosas buenas que están pasando o las cosas positivas que están ocurriendo, pero que también nos demos cuenta cuando no lo son tanto, para no caer en el error, para no cometer más errores y labrar nuestro destino oscuro. Nada de lo que nos ocurre aquí es por casualidad, es para reflexionar en qué momento yo he sido eso o en qué momento creé aquella, o hoy en día, ¿cómo estoy haciendo para crear ese resultado que estoy teniendo? ¿Están siendo cruel conmigo? ¿Están siendo duros? Bueno, ¿en qué momento hice yo? ¿O qué de las acciones que estoy haciendo están trayéndome este desenlace, este fin? ¿Qué de lo que yo estoy haciendo está provocando estos resultados? Todo lo que nos duela, todo lo que nos moleste, nos irrite, no nos guste, es una oportunidad de reflexión para nosotros. Y no es tanto ver, Juliano dijo de mí, hizo conmigo, con mi reputación. Sí, tal vez sí, eso es asunto de él, de ella. Cada quien un día pues pagará sus cuentas, todos las pagamos, pero es ir a mí. Porque yo no puedo cambiar a otra persona, yo no puedo corregirle a otra persona nada de lo que haga, pero sí tengo el control sobre mí. Es la invitación a ir a nosotros mismos, a descubrirnos, a saber en qué momento estamos cometiendo un error, porque desde que nacemos al día, tenemos que estar muy pendientes de nosotros para no vivirla embarrando tanto, para no ir cayéndonos tanto y cometiendo tantos errores. Aquí nadie está libre de culpa, nadie es libre de pecado. Si no comete un pecado aquí, lo comete allá. Pero siempre, sí, y más si estamos completamente fascinados con la materia. Escuchamos el comentario de alguien o una reunión X en donde están hablando de una persona, así sea hasta de la misma política, y nosotros enseguida conectamos, nos dormimos ahí. Enseguida se nos fue todo lo que teníamos y fuimos injustos, estamos siendo injustos porque estamos hablando de una persona a la cual no nos consta nada, estamos viendo superficialmente. ¿Y quién ve? Vemos nosotros de acuerdo a los egos que tengamos, al ego que tengamos de turno. Y desde ahí entonces voy a juzgar el comportamiento del presidente, del alcalde, de todo. Bueno, puede que lo estén haciendo mal, pero ese no es asunto nuestro, eso es asunto de ellos. Allá nosotros no sabemos cómo son ellos, a qué se tienen que enfrentar, o sea, no sabemos nada. Lo que sí podemos hacer nosotros es en nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño planeta o nuestro pequeño país, propio de nosotros, el país psicológico, el mundo pequeño, el que nos rodea a nosotros, el cual sí tenemos el control, del cual sí podemos tener el control.
porque nos desgastamos a veces hablando de politiquería y nada mejoramos, nada cambiamos. No se quedan sino ahí en cargas negativas para nosotros porque estamos hablando mal de alguien y no podemos cambiarlo, no podemos corregirlo, no tenemos el control. De ello, más bien reflexionar mucho y hacer lo opuesto, lo contrario, no hablar. Entre más, para poder escuchar la voz del corazón, la voz de Dios, de la sabiduría, debemos aprender a callar. El silencio es lo mágico, es lo más hermoso que tenemos para poder escuchar y equivocarnos cada vez menos. Dios te bendice. Gracias por escuchar. Que tengas un hermoso día.